Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, soy Rosana Laviada. Reciban un cordial saludo en nombre de todo el equipo que hace posible la mañana de Federico en el radio en este lunes 24 de noviembre. Hoy es San Crisógono, mártir de Aquileia, y San Andrés Dang, que fue famoso sobre todo por su labor de apostolado en Vietnam. Hoy un frente va a recorrer la península dejando lluvias a su paso. Eso significa que las temperaturas empiezan a ascender en los termómetros de forma significativa. Lo estarán notando todos ustedes en comparación a los últimos días de la semana pasada y también el fin de semana. Va a soplar con fuerza el viento en el Cantábrico, en el este peninsular y en Baleares. Alerta amarilla en Canarias, eso sí, debido a la presencia de polvo en suspensión, pero de momento, como les digo, las temperaturas nos dan una tregua. Bueno, una tregua depende, ¿no? Porque estamos, como les digo, a 24 de noviembre y lo que toca es el frío. En Madrid tenemos 7 grados, hoy vamos camino de los 13, se recuperan ligeramente esas temperaturas. La máxima nacional hoy en Santa Cruz de Tenerife, 26 grados. La mínima, el pelotón del Pasmo, fíjense, es que no hay bajo cero de momento. Burgos, Palencia y Soria, 3 grados. Ya les adelanto que como todos estos días Federico Jiménez Los Santos estará con todos ustedes a partir de las 8 en punto de la mañana. Por supuesto va a estar con la República de los Tontos, con Santiago González, que tiene un repaso nutrido del fin de semana. Nos ha dejado muchas perlas. Como siempre, Santiago estará ahí con su colmillo afilado para contárnoslo en su República. Y en la tertulia hoy tenemos una terna extraordinaria con Luis Valcarce, Carlos Cuesta y Alejandro Entrambas-Aguas. Repasaremos e iniciaremos la que va a ser desde luego una semana clave, fundamental, que va a concluir probablemente con esa comparecencia el próximo jueves de Koldo y de Ábalos, y veremos a ver si del juzgado salen directos a prisión. Veremos a ver qué es lo que sucede. De momento la semana la iniciamos con el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco González, compareciendo en esa comisión en el Senado por el caso Koldo, el caso Mascarillas. Pero bueno, de eso les vamos a hablar más adelante. De momento la actualidad del día nos va a mantener también muy pendientes de todo lo que suceda en torno a ese plan de paz proyectado por Estados Unidos y Ucrania en Ginebra. Cualquier acuerdo firmado habla de respeto a la soberanía ucraniana, cuyo presidente Zelensky se ha visto forzado a emitir un comunicado agradeciendo los esfuerzos diplomáticos realizados por todos aquellos que están implicados en la paz y reiterando su deseo de que ésta llegue. La declaración de Zelensky se produce después de que Donald Trump le haya vuelto a humillar públicamente al observar una falta de gratitud, digamos, hacia sus esfuerzos. Se ve que al presidente norteamericano no le parece suficiente la humillación a la que sometió a Zelensky en la famosa escena de agresión en la Casa Blanca que todos recordamos, y le pide más todavía. Para el ego de Trump, desde luego, nunca es suficiente. Ha sido un día de reuniones y de consultas. La delegación ucraniana en Ginebra ya ha mantenido una serie de encuentros con la parte estadounidense, así como con los socios europeos. Ahora hubo un informe de la delegación sobre los resultados de estas conversaciones y fueron conversaciones exhaustivas. Muchas cosas están cambiando con mucho cuidado, pero estamos trabajando en los pasos que se necesitan para poner fin a la guerra. Bien, habrá que estar muy pendiente de lo que suceda en las próximas horas, en los próximos minutos, si me permite. El segundo de los puntos informativos del día nos introduce de lleno en la política nacional y nos debería, desde luego, a todos poner en alerta ante los intentos de ruptura y enfrentamiento social que está cultivando Pedro Sánchez. Ayer las hordas sanchistas contra el sistema constitucional se manifestaban frente al Tribunal Supremo contra el fallo que condena a Álvaro García Ortiz a una inhabilitación de 2 años y una multa y más el pago de las costas por un delito de revelación de secretos, encabezando la columna Dolores Delgado y Baltasar Garzón, también inhabilitado, y que no dudaron en ponerse frente al escuadrón que pretende liquidar la separación de poderes. No solo injusta, sino arbitraria, y sobre todo que se haya anunciado el fallo sin los razonamientos supone una revictimización mayor. Bueno, nos quieren hacer ver que esta, digamos, manifestación, concentración fue fortuita, fue voluntaria, fue de ciudadanos anónimos. La realidad es que fue convocada a través de uno de los WhatsApps controlados por el grupo de los fiscales progresistas, en este caso. Como si de una estrategia perfectamente diseñada se tratara, Pedro Sánchez se pronunciaba por primera vez sobre el fallo y ya apunta al Constitucional. Evidentemente, pues hay otras instancias jurisdiccionales en las que, entiendo, pues se tendrá también que dirimir algunos de los aspectos una vez se conozca
el contenido de esta sentencia que a lo mejor puedan ser controvertidos y que tengan que ser también dirimidos por estas instancias. Bueno, pues directamente el presidente del Gobierno aludía a Cándido Conde Pumpido, al órgano que controla a Cándido Conde Pumpido, aunque de los indultos no se quiso pronunciar, aunque todo el mundo piensa que si esto no sucede, el indulto será el siguiente paso. A Cándido Conde Pumpido, el fallo condenatorio del Supremo, del subfiscal general del Estado, de Álvaro García Ortiz, le pillaba en el relajado ambiente literario de la concesión del premio Café Varela a Manuel Vicent, que ha tenido lugar hace unos días, junto a Pumpido, en la misma mesa, compartiendo mantel, Víctor Manuel, Ana Belén o Pepa Bueno, entre otros. Como les digo, en ese ambiente relajado literario. En este contexto fue importante el discurso del rey al día siguiente, el pasado viernes, en esa entrega del Toisón de Oro, así como las palabras que pudieron escucharse también de Felipe González, del expresidente del Gobierno. Felipe González hacía una reflexión, creo que bastante interesante, alertando ante la ruptura de la paz civil. En tiempos en los que el desacuerdo se expresa con crispación, mirar hacia ese periodo puede servirnos no para idealizarlo, sino para recordar su método: la palabra frente al grito, el respeto frente al desprecio, la búsqueda del acuerdo frente a la imposición. La democracia no es solo sus formas y procedimientos, sino la búsqueda leal y conjunta de aquello que sirva mejor al bien común. En este tramo final de mi vida se acentúa en mí la convicción profunda de que el cometido más importante que tenemos los españoles es preservar a toda costa esta paz civil, un marco de convivencia pacífica que sea libre, ampliamente mayoritario y duradero. Bien, y en este contexto es muy importante la diferencia que pudimos observar entre la celebración que se produjo en el Palacio Real el pasado viernes y el Congreso de los Diputados. En el Palacio Real todavía conserva esa pompa de la celebración, ese 50 aniversario de la monarquía con la imposición del Toisón de Oro. Sin embargo, en el Congreso de los Diputados fue una celebración totalmente deslucida. No es de extrañar, viendo uno y observando uno, el arco parlamentario. A las 7 y 8 minutos de la mañana, a las 6 y 8 minutos en las Islas Canarias, vamos a contarles otras noticias que nos deja la jornada. Lo hacemos con ayuda de Silvia Ribeiro y de Vanessa Vallecillo. Tenemos que hablar, por supuesto, de uno de los grupos que controla el Congreso de los Diputados, los proetarras. El apoyo sin fisuras de los proetarras de Bildu al gobierno de Sánchez tiene su origen en el caserío a medio camino entre la casa de Otegi y la de Anchón Alonso. En ese punto se encontraron en 2018 Otegi, Santos Tardán y Anchón Alonso entre los días 24 y 31 de mayo, poco después de que se conociera la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la Gürtel. Según revela hoy El Español, en ese momento se ultimaron con Bildu los detalles para apoyar la moción de censura contra Mariano Rajoy. Otegi ya reconoció en su día que conoció a Anchón Alonso a su salida de prisión y que él fue quien le presentó a Santos Tardán, su mediador con el presidente del Gobierno. Y precisamente Sánchez utilizó este encuentro, en el que ya había dado el apoyo de los proetarras, para presionar también al PNV. Con ellos, el Partido Socialista se reunió en un conocido hotel de la capital, junto al río Manzanares, con Ábalos al frente de estas negociaciones. Una llamada de Sánchez al presidente del PNV, confirmando el apoyo de los proetarras, fue clave para el cambio de posición que acabó facilitando el apoyo a la legislatura. Con esta información sobre la mesa, Ayuso asegura en X que el Gobierno carece de toda la legitimidad. En la misma línea se pronunciaba el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, y también el portavoz de Vox, José Antonio Fuster. Mendigando el apoyo de los herederos de ETA, de Otegi, en un repugnante viaje con Koldo, con Cerdán, a reunirse con Otegi. Aquella moción de censura que planteaba para que una mafia criminal llegara al poder. Bueno, en este sentido no nos debe de sorprender a ninguno lo que hemos conocido y lo que estamos conociendo sobre esos pactos que se han venido a denominar como el pacto del caserío. Ahí estaban todos y ahí estaba también, lógicamente, urdiendo el plan Pedro Sánchez. En cualquier caso, tendremos que estar muy pendientes de las reacciones que se produzcan durante el día de hoy, porque las informaciones continúan y, por supuesto, todavía está por ver una reacción por parte del propio Gobierno al más alto nivel y también una reacción por parte del principal grupo de la oposición al respecto. En cualquier caso, como les digo, no nos tiene que sorprender. A día de hoy, el partido proetarra en el Parlamento es el principal apoyo que tiene el Ejecutivo de Pedro Sánchez al respecto. Bien, y en este sentido, una figura clave, una figura que es primordial y una figura que es fundamental a la hora de conocer los pactos que se hicieron en el pasado y los que se pueden hacer en el futuro, o los que se podrían hacer en el futuro, es José Luis Rodríguez Zapatero. Y si se dan ustedes cuenta, el expresidente del Gobierno ha desaparecido en
en los últimos días de cualquier acto, de cualquier evento, de cualquier circunstancia. Mientras que el expresidente del Gobierno ha sido un firme apoyo para Pedro Sánchez en algunos de los actos de campaña de las últimas elecciones. De hecho, muchos consideraron que fue la figura precisamente del expresidente del Gobierno, el expresidente Zapatero, el que impulsó la candidatura de Pedro Sánchez en las últimas elecciones, de algún modo recuperándola. De momento, el expresidente ha desaparecido. Y esto coincide con ese proceso que se está desarrollando muy interesante y del que no tenemos que perder detalle en los Estados Unidos en contra de su persona y sobre todo después de las revelaciones que habría hecho el Pollo Carvajal ante el Tribunal de los Estados Unidos, revelando las implicaciones del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con el narco. Hay un grupo de senadores americanos, senadores cubanos americanos, que tienen la pretensión y que están esforzándose y que están trabajando para poder procesar al expresidente del Gobierno Zapatero, y en ello están trabajando. Los detalles que conocemos al respecto son los siguientes, y de momento parece que después de que ese parón en Estados Unidos haya finalizado, se revitaliza esta causa. Y tiene importancia también el contexto de este fin de semana, en el que Estados Unidos ha decidido endurecer su postura contra Venezuela. En las últimas horas ha declarado a Maduro y altos cargos de su gobierno oficialmente miembros de la organización terrorista del Cártel de los Soles, y esto ha provocado incluso que Iberia y otras aerolíneas hayan cancelado sus vuelos al país ante el peligro que supone en estos momentos sobrevolar ese espacio internacional. Estados Unidos acuerda la inclusión del Cártel de los Soles en la lista del Departamento de Estado, que permite imponer nuevas sanciones contra el régimen chavista y entre ellas emprender acciones militares. Y este asunto podría implicar también a Zapatero, precisamente porque la justicia de Estados Unidos investiga sus colaboraciones con el régimen de Maduro. La investigación podría desembocar en la apertura de un proceso penal. Según publica Voz Populi, de fuentes judiciales relacionadas con la Corte del Distrito Sur de Nueva York, las revelaciones aportadas por el Pollo Carvajal respecto a las actividades de Zapatero en Venezuela serían determinantes. Habría dado datos precisos sobre importantes sumas de dinero u operaciones relacionadas con los sectores energéticos del país. También sobre la existencia de una red de colaboradores financieros tutelados por Jorge Rodríguez, hermano de Delcy y principal colaborador de Zapatero ante Maduro. De llevarse a cabo, podría prosperar contra él una orden de detención internacional. Bueno, pues habrá que estar muy pendientes. Como les digo, hay varios senadores estadounidenses que están muy empeñados en que este proceso salga y continúe adelante y que se pueda cerrar ese círculo que existe en torno al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Y es que, claro, ustedes han visto la conexión que existe entre el expresidente del Gobierno, el hermano de Delcy Rodríguez, y la que es número 2 del régimen de Maduro. ¿Y quién era la colaboradora, la estrecha colaboradora de Delcy Rodríguez aquí en España, el que conectaba con Delcy Rodríguez? Bueno, pues Aldama. Hoy tenemos novedades al respecto, vamos a tener novedades al respecto en el caso Koldo, en el caso Mascarillas, porque es el turno de Francisco González, el delegado del Gobierno en Madrid, que va a comparecer en el Senado. Veremos a ver qué es lo que tiene que decir. Él era el responsable del Bancal de Rosas cuando se recaudaron fondos de forma irregular para esas primarias del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ya recordarán a todos ustedes que la semana pasada teníamos ocasión de escuchar a su tesorero, compareció en el Senado y allí más o menos vino a reconocer que la financiación que allí se realizó, esa recaudación que se realizó era y se hizo de una manera poco habitual. Bueno, en cualquier caso, lo que les comentaba, hoy también tenemos unas fotografías muy reveladoras, son aquellas que publica OK Diario sobre el 60 cumpleaños de Ábalos, un cumpleaños organizado por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por la que fuese mujer de su número 2, de José Luis Ábalos, en un restaurante que se encuentra en las Cuatro Torres en Madrid, en el distrito financiero, y que era propiedad de Aldama. Bueno, pues Aldama está como Pedro por su casa, porque está en su casa en ese cumpleaños, negando o de alguna manera contradiciendo todo lo que aquellos dijeron que a Aldama no le conocían de nada. Bueno, pues ahí estaba Aldama organizando esa fiesta de cumpleaños donde... ¿Saben ustedes lo que le regalaron a Ábalos? Bueno, pues sí, uno de esos arbolitos que tanto le gustaban a Felipe González, un bonsái. Mientras tanto, en el Gobierno tratan de aplicar el cortafuegos impuesto por Pedro Sánchez entre Moncloa y Ferraz, y varios ministros reniegan de Santos Cerdán y son los mismos quienes ahora le señalan como la cabeza que diseñó la purga de Cerdán, así como la maniobra contra al menos 6 mujeres del partido. Una de ellas, Zaida Cantera, le acusa de haber difundido un bulo sobre su persona que tuvo graves repercusiones familiares y personales. Por otro lado, OK Diario publica un álbum completo de fotografías de la fiesta del 60 cumpleaños de Ábalos en el restaurante de Aldama en las Cuatro Torres. Pedro Sánchez y Begoña Gómez
regalaron al secretario de organización un bonsái. A esa fiesta asistieron, entre otros, Grande Marlaska, Montero, Bolaños, Carmen Calvo o Magdalena Álvarez, junto a otro nutrido grupo de socialistas, entre los que se encontraban la asesora de Pedro Sánchez. Aldama estuvo presente en el evento, aunque todos ellos han dicho reiteradamente no conocerle. Y Aldama es otro de los que tendrá que declarar también esta semana. Ya recordarán también todos ustedes, nos lo contaba Miguel Ángel Pérez la semana pasada, que Aldama había reclamado el volver otra vez a tener acceso a uno de esos teléfonos móviles y que implicarían directamente o que aportarían más información sobre Ángel Víctor Torres, sobre el ministro Ángel Víctor Torres. Así que tenemos una semana muy completita, como ven todos ustedes. Vamos a irnos y despegar con Iberia a las 7:16 de la mañana. Disfruta la magia del invierno con Iberia. Tromsø con sus auroras boreales, Rovaniemi con la Navidad más auténtica en la casa de Papá Noel o Innsbruck con sus deportes invernales en pleno corazón de los Alpes. Reserva ya en iberia.com y vive un invierno auténtico. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, a las 7:20, las 6:20 en Canarias, vamos a recomendar a los oyentes, como todos los días, Radarbot, que aparte de ser nuestra palabra favorita, es nuestro radar favorito también. Eso es. Ya sabéis que es una aplicación 100% española que nos avisa de todos los radares fijos de tramo con la velocidad media, puntos negros, de todo. Entre impuestos, gasolina, seguros y peajes, conducir ya es bastante caro como para que encima te frían a multas por un despiste. Por eso yo uso Radarbot, sabiendo que mis viajes son más tranquilos, porque no me los va a amargar una multa. Si tú tampoco quieres volver con una multa de recuerdo, descárgate gratis en Radarbot desde la tienda de aplicaciones. Bueno, y vamos a contar a los oyentes cómo se circula un día como hoy por las calles de Madrid, ya todas iluminadas con la nueva iluminación de Navidad. La verdad es que está preciosa la capital, aunque he de decir que este fin de semana ya uno no podía moverse por Madrid, ya no en coche, sino andando tampoco. Sí, madre mía. Pues hasta ahora en Madrid ya tenemos retenciones en el sur de la M30 y en el nudo de Manoteras, en el centro de la capital, tráfico lento en Plaza de España, sentido Gran Vía, Atocha, Paseo de Recoletos. También complicaciones en la calle Alcalá, su paso por Príncipe de Vergara, en la plaza de Manuel Becerra, en Joaquín Costa con Avenida de América y mucha calma en el Paseo de la Castellana a la altura de Santiago Bernabéu. ¿Cómo se circula por el resto de carreteras españolas? DGT, Alba Aritz, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. En este momento estamos pendientes de un siniestro que complica en Toledo la 4 en Seseña, sentido Madrid. Al margen de este alcance encontramos dificultades en la entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardot, la 4 en Pinto y en Butarque, la A42 en Parla y en Getafe y la 5 en Alcorcón. Tráfico irregular en Toledo, en la A42 en Illescas, dirección en Parla. Circulación lenta en Barcelona, en el acceso por la AP7 en el Papiol y tráfico en aumento en Sevilla, en la A49 en Tomares, de entrada a la capital hispalense. Y por último les pedimos que consulten la información meteorológica antes de salir a la carretera. Y es que por los efectos de la nieve continúan afectadas 12 carreteras secundarias. Lo peor hasta ahora lo encontramos en Burgos. Radarbot te ayuda a disfrutar de una conducción tranquila, segura y sin multas. Son las 7:30 en punto de la mañana, las 6:30 en las Islas Canarias. Continuamos informándoles aquí en Es la Mañana de Federico, en el radio con Sergio Heras y con Luis Díaz. Vamos a contarles más noticias. Ahora mismo en Libertad Digital, en nuestro periódico, pueden leer lo último de Miguel Ángel Pérez. Leire Díez y Pérez Dolceda reconocen al juez la existencia de un archivo central con objetivos de la cloaca del Partido Socialista. Libertad Digital ha tenido acceso a las declaraciones tanto de la Fontanera como de Pérez Dolcet, del empresario Pérez Dolcet, ante el juez, y ambos reconocieron la existencia de ese archivo central desde el que trabajaba la cloaca. Según explicó la propia Fontanera, ella tuvo acceso a ese archivo central, a ese drive, en el año 2024, aunque este mismo existía desde el año 2021. En una de las cuestiones que le preguntan a la Fontanera, le preguntan precisamente por Villarejo. Leire Díez aseguró que quien accedió de manera irregular a sus dispositivos, al ser preguntada por el hackeo del drive, fue preguntada también si sobre ese drive había una carpeta sobre José Manuel Villarejo y otra sobre la operación del Partido Socialista. La imputada se limitó a contestar que ella solo tuvo adquisición o acceso a esta carpeta en el año 2024. Ella insiste en el hackeo de la misma, pero insiste en la existencia de esa gran carpeta en donde se archiva todo lo que se sabe y todo lo que trabaja la cloaca. Bien, esto nos lleva a la entrevista que hoy Villarejo precisamente concede al diario The Objective a nuestra compañera Teresa Gómez, y en donde reconoce
que hay grabaciones con menores en la sauna de Savignano, del suegro de Pedro Sánchez. El comisario jubilado detalla cómo colaboró durante una década con Savignano Gómez, con el suegro de Pedro Sánchez, para filmar relaciones sexuales dentro de sus saunas y que en esas saunas trabajaban menores de edad. Dice el comisario Villarejo, que ya saben ustedes que es el protagonista de una de las carpetas más delicadas, en concreto la del caso Tándem, que a él se le incautó absolutamente todo el material que fue grabando durante todos estos años de espionaje. Dice, a mí me incautan todos los archivos en 2017 y sorprendentemente nunca me dan copia, alegando que son secretos de Estado. Sin embargo, asegura que los intermediarios afirmaron públicamente haber pagado 5 millones de euros por esos archivos. Bueno, seguramente que hoy se va a hablar mucho de esta entrevista que han realizado en The Objective a Villarejo, y en donde vuelve de nuevo a asegurar que durante muchos años se estuvo grabando a todas aquellas personas que acudieron a las saunas de Savignano, que en esas saunas trabajaban menores de edad, y como él dice, se monitorizó la conducta de ciertos sujetos que iban a la sauna, sobre todo a la sauna de homosexuales que frecuentaban menores. Bueno, pues si éramos pocos, vino Villarejo para encender más los ánimos y, como les digo, pues al final todo ello es cloaca, ¿no? Y tendremos que estar, lógicamente, pendientes de todo lo que se vaya comentando al respecto, pero de nuevo otra vez el punto de mira sobre las saunas del suegro de Pedro Sánchez. En otro punto del planeta, en concreto en Ginebra y hoy también en algún punto de África, se va a seguir hablando en concreto de Ucrania, de ese plan de paz en el que están trabajando Estados Unidos y Ucrania, con la mirada lógicamente puesta también de Rusia, de Putin. Veremos a ver cuáles son las últimas referencias, las últimas reacciones. De momento, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se ha visto obligado a salir a hacer una declaración pública en donde da las gracias a todos aquellos actores que están implicados en esta paz, en concreto a Donald Trump, después de que el propio presidente estadounidense, se ve que no le había hecho lo suficiente la pelota Zelensky, y de alguna manera indignado expresaba el hecho de que estaba enfadado porque Zelensky no había sido del todo agradecido con él, ¿no? Pues esto ya parece que se ha resuelto. Ha tenido que salir Zelensky a darle las gracias reiteradas a Donald Trump, y veremos a ver si esto es suficiente, Sergio. Las negociaciones de paz para Ucrania arrojan un acercamiento de posturas tras el plan presentado hace unos días que beneficiaba de forma considerable a Rusia. En un comunicado emitido por Kiev y por Washington, tildan de constructivas, respetuosas y productivas las reuniones y apuntan que cualquier acuerdo futuro debe respetar plenamente la soberanía de Ucrania para lograr una paz justa y sostenible. Los dos países trabajarán conjuntamente los próximos días. Estoy agradecido a cada persona que nos brinda esta ayuda a Ucrania. Es importante garantizar que las medidas para poner fin a la guerra sean efectivas y que todo sea factible. Nunca hemos deseado la guerra y nunca seremos un obstáculo para la paz. La diplomacia se ha revitalizado y esto es positivo. Esperamos que el resultado de los pasos sea correcto. Ha sido muy positivo. Te digo que hoy fue el día más productivo que hemos tenido y hemos hablado con él porque creo que está bastante satisfecho con los informes que le hemos dado sobre la cantidad de progreso que se ha logrado. Desde Europa, Ursula von der Leyen ha recalcado que las fronteras ucranianas no pueden modificarse por la fuerza y ha pedido que ese futuro acuerdo de paz refleje el papel central de la Unión. La presidenta de la Comisión Europea también ha defendido que Ucrania debe tener la libertad de elegir su propio destino, con elementos clave que establezcan una paz justa en el país. Hemos acordado los principales elementos necesarios para una paz justa y duradera y para la soberanía de Ucrania. En primer lugar, las fronteras no se pueden cambiar por la fuerza. En segundo lugar, como nación soberana, no puede haber limitaciones en las Fuerzas Armadas de Ucrania porque dejarían al país vulnerable a futuros ataques y, por lo tanto, también socavarían la seguridad europea. Y en tercer lugar, debe reflejarse plenamente la centralidad de la Unión Europea a la hora de garantizar la paz para Ucrania.
Bueno, a partir de las 10:30 hay una reunión informal de líderes de la Unión sobre Ucrania en Luanda, en África, y en concreto va a participar allí Pedro Sánchez, así que hará algunas declaraciones. Veremos a ver qué es lo que dice. Por cierto, que von der Leyen en su declaración oficial también ha exigido el regreso de los niños ucranianos secuestrados, que es uno de los mayores silencios que causan sonrojo y bochorno a la comunidad internacional. Ya saben todos ustedes que hay miles de niños ucranianos que han sido secuestrados de manera sistemática durante los últimos años, durante las últimas décadas, por parte de las autoridades rusas. Incluso alguno de ellos ha sido secuestrados por parte de los altos cargos rusos, y no se dice nada al respecto. Niños a los que de manera sistemática se les lava el cerebro y se les sitúa en un plano de confrontación con su país, con su nación y con su propia familia. De esto no se ha dicho nada hasta que han tenido que llegar, lógicamente, algunos medios de comunicación en algunos reportajes verdaderamente escalofriantes, narrando lo que han hecho y lo que se ha hecho de manera sistemática con estos niños a los que directamente se les ha lavado el cerebro o se les ha tratado de enfrentar a su nación, a su región y a su país, como les digo, a su propia familia. Entonces, en ese sentido, me parece que el trabajo de von der Leyen es bueno, como por cierto lo es también el de Melania Trump. Melania Trump es una de las personas que más ha abogado porque el presidente estadounidense sepa lo que está pasando en Ucrania y en concreto sepa lo que está pasando con estos niños ucranianos que son secuestrados. Así que, bueno, vamos a destacar también el papel de estas dos mujeres. Hoy en el Congreso de los Diputados, bueno, pues se va a vivir uno de esos momentos verdaderamente lamentable, bochornoso, inútil, que es ese debate sobre la senda de estabilidad, unos presupuestos que no se van a poder presentar. Es ese primer paso a la presentación de presupuestos que hoy se antoja verdaderamente complicado, sobre todo después de que Junts haya retirado su apoyo al Ejecutivo. Bueno, empezaremos en esta especie de eterno día de la marmota, donde se presentan una serie de presupuestos de senda de estabilidad, donde luego se van a presentar unas enmiendas a la totalidad, donde se van a votar, se va a rechazar y en donde se va a ver el Gobierno otra vez obligado a tener que presentar unas nuevas cifras. El Congreso debatirá la senda de estabilidad para el periodo 2026-2028, un paso previo a la elaboración de los presupuestos para el próximo año. Unas cuentas que previsiblemente serán rechazadas tras la ruptura de Junts con el Gobierno y con el rechazo de PP y de Vox, que presentarán enmiendas. En caso de rechazarse esa senda, el Ejecutivo se verá obligado a presentar otra vez los objetivos en el plazo de un mes. Santiago Abascal avisa a la presidenta extremeña María Guardiola y a Feijóo que si quieren contar con el apoyo de Vox, deberán aceptar sus condiciones, como acabar con la inmigración ilegal, rechazar el Pacto Verde o eliminar la imposición de la ideología de género en los colegios. Sobre la convocatoria de elecciones anticipadas en otras autonomías, recalca a los populares que la pelota está en su tejado. En Andalucía, Juanma Moreno cierra la puerta a un posible pacto con el Partido Socialista y pide no volver a los fantasmas del pasado. Va a ser la señora Guardiola y el señor Feijóo y el Partido Popular los que van a tener que decidir entre tres opciones. Una va a ser la de apoyar de obtener el apoyo asumiendo esas posiciones que para nosotros son innegociables. La otra va a ser la convocatoria de elecciones y la otra, pactar con el Partido Socialista, con el que comparten todas esas cosas porque las pactan en Bruselas. Vox y el PSOE se ayudan y se retroalimentan de manera constante. Algunos quieren que desaparezca la tercera vía, que desaparezca la vía andaluza, y si desaparece el centro, si desaparecen los espacios de moderación, los espacios de encuentro entre los españoles, iremos hacia un país de división, de confrontación, y volveremos a los fantasmas del pasado. Bueno, y los fantasmas del pasado y del presente es el pujolismo, es el régimen que ha gobernado Cataluña durante décadas. Hoy no se va a juzgar a Jordi Pujol, sino que se va a juzgar a todo un régimen que él instauró y que vino detrás con toda su familia. Los Pujol Ferrusola, una familia diseñada y hecha para el robo, para robar y para destrozar en buena medida Cataluña. Veremos a ver qué es lo que sucede hoy. De momento 3 médicos tienen que decidir si el patriarca está en condiciones de declarar. Hoy arranca el juicio contra el expresidente catalán Jordi Pujol y su familia por organización criminal a enriquecerse con comisiones de empresarios a cambio de adjudicaciones amañadas. La vista oral llega 11 años después de la carta de confesión sobre la fortuna oculta en el extranjero. Todo apunta a que el exdirigente será apartado del proceso debido a su actual estado de salud. El tribunal lo ha citado a primera hora para un reconocimiento por videoconferencia y para decidir si está en condiciones o no de afrontar el juicio. La Fiscalía pide 9 años de cárcel para él y para sus 7 hijos entre 8 y
y 29 años. Bueno, y hay una querencia extraordinaria por parte del podemismo, también por parte de todas estas partidos comunistas que surgen alrededor de Podemos o que al final se juntan con Podemos después de que estos alcanzasen el poder, y es esa tendencia, digamos, al abuso infantil en concreto. Ya saben todos ustedes que durante muchísimo tiempo el que fue número 2 de Yolanda Díaz en Galicia, en la Junta de Galicia, fue una persona acusada de pornografía infantil y de pederastia. Bueno, pero es que hay otro dirigente, en este caso de En Marea, que fue imputado por un delito de abuso a una menor, en concreto por violar a una menor, y que desapareció en un periodo en el que estaba en libertad provisional. ¿Saben ustedes dónde ha aparecido? Bueno, pues no hace falta que se lo diga, ¿verdad? Se lo pueden imaginar. Sí, Martiño Ramos, el ex profesor y líder de Marea, el partido de coaliciones gallego, entre las que se encontraba Podemos, condenado a 13 años por violar a una menor en un colegio, ha sido localizado en Cuba, según publica El Español. Ramos desapareció en septiembre de 2024 cuando se encontraba en libertad provisional. Posteriormente, la Audiencia Provincial de Orense emitió una orden de búsqueda y captura tras conocerse que no se encontraba en su domicilio. ¿Dónde iban los terroristas? A Cuba y a Venezuela. ¿A dónde van ahora los pederastas de Podemos? Bueno, pues a Cuba y a Venezuela también, donde ya saben todos ustedes que no pueden regresar porque no se ejerce la extradición en este caso. Pero bueno, ahí le está localizado Martiño Ramos. Así que vamos a repetir el nombre: Martiño Ramos, exprofesor y líder de En Marea, ese partido en el que estaba en las filas de Podemos, condenado a 13 años por violar a una menor en un colegio. En Cuba ha sido localizado. Bueno, no nos cansaremos de dar este tipo de noticias. Y ahora, a las 7:42, 6:42 en Canarias, nos vamos a ir a la Mutua. ¿Qué nos recomienda, Sergio? Pues Rosana, últimamente escucho en diferentes conversaciones a amigos o familiares hablar de que sus compañías de seguros les tienen contentos. Y es que parece que no paran de subirles cada vez más el precio de las pólizas, año tras año. Si esto os pasa a vosotros también, es hora de irse a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91 555 55 55, 91 555 55 55, vete a la Mutua y todos contentos. Consulta las condiciones en Mutua.es. Y nos vamos a la prensa económica con CaixaBank. Es la mañana de Federico. Es radio. 7:46, 6:46 en Canarias. Beatriz García, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Vamos con esa prensa económica, como siempre, libre mercado. La deuda supera los 1,7 billones y pone en peligro a la economía española. Pues estamos a lunes, hablamos de deuda pública y no nos puede faltar Rotellar, que todos los meses hace balance de esos datos que publica el Banco de España y que otro mes más récord histórico en endeudamiento en nuestro país. O sea, no somos capaces, estamos muy por encima nuestra deuda de la riqueza que somos capaces de generar y ya por encima de esa barrera que es terrorífica. Nos cuenta Rotellar que desde que Sánchez llegó, puso el primer pie en Moncloa, ya ha aumentado la deuda en 552.000 millones de euros. Esto hay que recordarle a todos nuestros oyentes y al Gobierno que es que la deuda se paga y es que cada vez nos está costando más este endeudamiento y este modus operandi del despilfarro del Gobierno de Pedro Sánchez, más luego los intereses. Cada vez está siendo una de las partidas más importantes del presupuesto y Rotellar nos cuenta algunos ejemplos o nos pone sobre aviso: 200 millones de euros al día se eleva la deuda pública en nuestro país, que son 6.000 millones de euros al mes, y cada minuto 143.276 euros. Ahora mismo ya más de 100.000 euros a nuestra cuenta. En nada que hemos empezado a hablar nosotras, pues es un completo despropósito y que refleja la irresponsabilidad completa de este gobierno. No, que refleja la irresponsabilidad y que nos acerca, digamos, a una especie de barranco, ¿no? Sin Efectivamente, sin fondo, al abismo. Ya no solamente a nosotros, sino a las generaciones futuras, ¿no? Siempre que se está hablando tanto, ¿no?, del legado que vamos a dejar, sí, es terrorífico. Bueno, esto ya no lo entiendo, a ver si tú me lo puedes explicar. El otro día nos traías lo que se habían gastado en esa restauración de los 2 áticos para los 2 ministros
nuestros vallisoletanos. Mira que Valladolid tiene fama de ciudad, como todos los castellanos, ¿no? Ciudad austera, sí. Bueno, oye, sin sencilla, sin alardes, ¿no? 1,5 millones de euros en la restauración, con todo lujo, en fin. Escrivá gasta más de 609.000 euros en colchones y somieres, no sé qué les pasa a los socialistas con los colchones, para las residencias vacacionales del Banco de España. Bueno, aquí tienes que explicarme muchas cosas. Bueno, si vamos a empezar por... Primero lo de las residencias vacacionales del primera información, de España, sí, por si mucha gente no lo sabe, le pagamos entre todos parte de las vacaciones a los funcionarios del Banco de España, o sea, para que ellos, bueno, pues descansen. Hay un protocolo de apoyo vacacional. Protocolo de apoyo vacacional. Sí, donde se les subvenciona parte de, bueno, pues esos días de descanso en vivienda turística, en hoteles. Vale. El Banco de España tiene convenios, ya te digo, para darles este derecho. Ellos, claro, lo llaman derecho histórico, muy necesario. Y también hay unas residencias propiedad del Banco de España donde también, bueno, pues sus funcionarios, miles, pueden pasar allí sus días de descanso, bastantes días. Con su familia, a un precio moderado. A un precio módico, claro, porque... Sí, porque se lo pagamos todos, porque estamos... Nosotros, yo es que cuando me voy a la cama por la noche pienso, pobres funcionarios del Banco de España, venga, vamos a pagarles las vacaciones. Espero que descansen bien esta Semana Santa. Sí, bueno, pues ha hecho remodelación el Banco de España en varias residencias. Una está en Tarragona. Hay que decir que en Tarragona hay un castillo, porque es que si tienen claro. Para que no vivan ellos en humildad. No es una cabañita ni una cosa así, ni un apartamentito en la playa. No. Y otra residencia que está, bueno, en Cercedilla, aquí en Madrid, al lado, y han comprado, bueno, pues un montón de mobiliario. O sea, es que estamos hablando de... hay un lote... ¿Sí? Según ha localizado Miguel Puba, de 507 colchones de 90 por 2 metros, gemelares, mediante un sistema con cremallera. Aquí tenemos los detalles del lote. Bases, elevadores, almohadas, centenares de almohadas, mobiliario variado para las habitaciones, 87 sillones de exterior, 199 luminarias, bueno, están a todo confort. La excusa es que se cambia por el desgaste y uso continuado. O sea, claro, estar allí, eso no estará nunca desocupado. Oye, pues hay que hacer un mapa, tenéis que hacer un mapa de los apartamentos turísticos o de las residencias vacacionales del Banco de España. Sí. Y luego, otra cosa llamativa en este asunto es que ya en 2021 el Banco de España ya hizo una remodelación y renovación similar en estas viviendas. O sea, es que que han pasado pocos años y ya se han desgastado los colchones, las almohadas, ya se ha desgastado todo. Bueno, pues en 2021 mal uso. Yo no sé qué están haciendo, pero bueno, que lo tenemos que pagar todos, en definitiva. Bueno, pues nada, hay que hacer ese, sugiero que hagáis ese mapa. Yo quiero saber si hay más castillos, si hay más villas, en fin. Bueno, más titulares de la prensa económica. El Economista, plan del gobierno para recortar 2.600 millones la cogeneración. Sí, bueno, pues va a ser la siguiente batalla. Si ya las nucleares o el gobierno están enfrentados porque las quiere cerrar, la cogeneración ya dice que son esos grandes productores de energía. En muchos casos es de gas, pero bueno, son cementeras, plantas de aluminio, muchísima gran industria, donde el gobierno, bueno, pues con esta obsesión ecologista y demás, pues ya no quiere o está intentando usar su poder para que estas compañías no sean rentables, y ellas dicen que tienen que cerrar, que hay centenares. Es la retribución. Ellos reciben una retribución del gobierno y el hachazo puede ser de 400 millones de euros en los próximos años, o bueno, pues dice la cogeneración, la industria, que 600 industrias con más de 200.000 puestos de trabajo podían cerrar con este nuevo plan de la ministra Sara Agesen. Dice la industria, nos dice el ministerio que aleguemos, pero ¿cómo pueden proponer arruinarnos súbitamente sin razón? Transición ecológica, especula con el cierre de nuestras industrias, no es ecológico, es distópico. Bueno, pues ¿qué dice el gobierno? ¿Cuál es la excusa? Que contaminan, y esta industria dice que necesita que no le suban, por ejemplo, los costes de emisión de CO2 y, bueno, más o menos que la administración, en definitiva, no le ponga trabas a
su funcionamiento, y es lo que no está pasando y tiene, bueno, pues si vamos a cerrar las nucleares, que ha sido el capítulo hasta ahora, veremos próximamente el de vamos a cerrar la cogeneración. Bueno, pues seguiremos muy pendientes. Luego a partir de las 9 volvemos otra vez a hablar contigo en la apertura de la bolsa. ¿Has escuchado a la presidenta de México? Ya... Tengo algunos, o sea, la he oído, por así decirlo, porque es que la he oído, pero no la he entendido. Me ha parecido un poco a Yolanda Díaz, esas reflexiones así que no sabemos entender la literalidad. A ver, José Luis. Sí, bueno, sí. A ver, José Luis. No la entiendo, o sea, necesito una segunda vuelta, una segunda explicación, que si la lata cuesta esto, luego no sabe lo que cuesta, se lo tienen que decir, no sé, es inquietante. Bueno, la Yolanda Díaz mexicana, ¿no? Ya, sí, bueno, en fin, puede ser. Maldita la gracia que hace también esta señora, en fin. Bueno, que luego volvemos otra vez a escucharte. Muchas gracias, Beatriz. Se van a quedar con las noticias más cercanas, las de su comunidad, y enseguida regresamos con más información, ya con Federico, a partir de las 8, y hoy en la tertulia, fíjense que eterna, hay muchas noticias, muchas novedades que les tenemos que contar. Luis Valcarce, Carlos Cuesta y Alejandro Entrambas Aguas. Es la mañana. Es radio.